Pero bueno, si esto me lo mandaba a mí a un notes. Ah, es que era la página, vale. Espera. Era... Solo me acá... A ver, espera un momento. Me he liado ya. Hacíamos así. Y no me deja ahora copiar. Si yo me acuerdo que copiaba toda la página, ¿no? Y la exportaba. Pues se ve que ahora ya no deja. Si yo exportaba toda la página. Pues ¿cómo lo hice yo? No. Vaya. Vaya rollo. Prácticas de la derivada. Derivada de las funciones elementales. Y no me sale la opción de toda la página. Bueno, pues nada. Pues lo explico aquí. No, es que aquí no se va a ver. Bueno, acordaros, esto ya lo vimos, la derivada. Que la derivada de una constante valía 0. Y esta es la otra propiedad que os dije que no os iba a demostrar, la derivada de la función monomio. ¿Vale? Aquí lo que se... ahora os lo pongo ahí. Bueno, pues vamos allá. Voy a ir pegándolo poco a poco porque si no, no vamos a terminar nunca. Vale, bueno. Vamos a ver. Derivada de la función monomio. Ahí está. Hoy es... Bueno, vamos a ver. Os repaso lo que vimos el otro día, ¿vale? Estuvimos viendo las derivadas de las funciones elementales. La función constante, si f de x es igual a k, siempre es una constante, su derivada, ¿cuánto vale siempre? 0, ¿no? Y vamos a ver ahora la derivada de la función monomio. Para ello hicimos algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando tengo el monomio que es 1 por x? Que su derivada da 1. Si yo tengo el monomio que es 3 por x, su derivada da 3. Fijaros que da justo el coeficiente que está multiplicando. ¿Vale? Pero si yo tenía x al cuadrado, os dije que calcularais f' de x. ¿Lo habéis calculado? Sí. El análisis también. ¿Os ha salido que es igual a 2x? Sí. Vale, pues estaría bien. Los que no lo hayáis hecho, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿vale? ¿Vale? Los que no lo habéis hecho, pues no pasa nada. Porque ahora lo que vamos a ver son las formas generales. Luego, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos la derivada de la función monomio ya a por x elevado a n? ¿Vale? Si definimos la función f de x de esta forma, sustituimos f de x más h menos f de x y nos queda x más h elevado a n, ¿vale? Menos a por x elevado a n. Aquí el tema está que cuando yo hago esto, no sé si os acordáis, lo que hay que hacer es el desarrollo del binomio de Newton. ¿Vale? Es el desarrollo del binomio de Newton, donde aquí tenemos los números combinatorios y las potencias que van n, n-1, n-2, decreciente y aquí creciente, 0, 1, 2, hasta n, ¿vale? Entonces, cuando tenemos todo este límite y hemos desarrollado el binomio de Newton, lo hemos multiplicado por a, lo que hacemos es sacar factor común, la h.
¿Vale? La h se puede sacar factor común de aquí, del h al cuadrado, del h elevado a n. ¿Vale? Ahora están allí en tu habitación. Sí, están en tu habitación. Ay, no, aquí. Ahí. ¿Vale? Se multiplica por a. Este a con este se me va. Sacamos el factor común, la h. Entonces la h se simplifica para quitar la indeterminación. ¿Por qué? Porque eso es una indeterminación 0 en 3. Entonces se quita la h. Y ahora, como la h tiende a 0, todos estos tienden a 0. Y me queda justamente esa expresión únicamente. ¿Vale? Entonces, para que os aclaréis, a mí lo que me interesa es esto. Todo esto que hay aquí, que es difícil y que aunque os lo explique 2 o 3 veces, vais a seguir más o menos inenterados, porque es algo complicado y que cuesta, más que nada porque cuesta para vuestra edad. ¿Vale? Con lo que os tenéis que quedar es con esto, con las fórmulas. Con la fórmula esta. Vale. ¿Qué pasa con esta fórmula? Pues bueno, que si f de x es igual a 1 por x, f' de x, ¿cuánto daba? 1. Si f de x era igual a 3x, f' de x nos daba 3. Estos son los ejemplos que habíamos hecho, ¿no? Y el que os he mandado es que si f de x es igual a x al cuadrado, entonces f' de x es 2 por x, ¿no? Fijaros, os tenéis que quedar con esta regla. Si yo tengo un número por x elevado a n, su derivada es el coeficiente que multiplica la a por el exponente que baja multiplicando y la variable se queda elevada a 1 menos. Fijaros que aquí el exponente es 1, al derivar la x se queda elevado a 0. ¿Y x elevado a 0 cuánto es? 1. Por eso realmente nos queda el 1 y el 3. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se deriva el x al cuadrado? Pues la derivada de x al cuadrado es el exponente que es el 2, pasa adelante. El exponente pasa adelante. Por x elevado a 2 menos 1. Esa es la fórmula. ¿Vale? Os lo explico. Primero, sin coeficientes y ahora con coeficientes. ¿Cómo se aplica? Mirad, si f de x es igual a x al cuadrado, su derivada es 2 por x elevado a 2 menos 1. Lo estoy haciendo sin la a, ¿vale? Es 2 por x. Si f de x es x al cubo, su derivada, ¿vale? Lo estoy haciendo con esta fórmula. F' de x igual a n por x elevado a n menos 1, porque no estoy poniendo coeficiente delante, no estoy poniendo la a, ¿vale? Delante, esto es como si tuviera un 1. Entonces, esta es la fórmula básica. ¿Cuánto nos daría la derivada de x al cubo? ¿Alguien sabe decirme cuánto daría la derivada de x al cubo? 3x cuadrado. 3 por x elevado a 3 menos 1. Lo que hacemos es que el exponente baja multiplicando la x. El 3 baja multiplicando. Y el exponente se queda la variable elevada a 1 menos, 3 menos 1. Luego esta derivada es 3x cuadrado. ¿Cuál es si la función f de x es x elevado a 6? ¿Cuál sería f' de x? ¿A quién sería igual? 6 por x a la quinta. 6 por x elevado a 6 menos 1, es decir, 6 por x elevado a 5. Voy. Sigue.
Bueno, vamos a ver. ¿Os ha quedado esto claro? ¿La regla? Entonces, lo que pasa es que si tengo un coeficiente delante, ¿eh? Si tenemos un coeficiente delante, que es otra de las propiedades que ahora más adelante la veremos, lo que pasa es que si yo tengo que f de x es 5 por x al cuadrado, realmente la derivada, el 5 sigue estando y ahora lo que derivamos es el x al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de x al cuadrado? 2 por x, ¿no? Luego da 10x. 5 por 2. Si yo tengo la función f de x igual a 3 por x a la cuarta, ¿cuánto daría la derivada? El 3 sigue estando, ¿vale? El 3, que es la letra A, sigue estando en la derivada. Y ahora hay que derivar x a la cuarta. ¿Cuánto vale la derivada de x a la cuarta? 4 ¿Por quién? Por x elevado a... A 3. Entonces me quedaría 4 por x elevado a 3. Y 3 por 4, 12x cubo. Esto no se hace ya así paso a paso. Os lo he hecho paso a paso para que veáis que voy aplicando la fórmula. Pero esto no se hace así. Ya directamente cuando hacemos unas cuantas, el 2, como sabemos que pasa multiplicando, ya lo hacemos de cabeza. Hacemos 2 por 5, 10. Y al exponente le bajamos 1. 4 por 3, 4 por 3, 12. Y al exponente que era 4 le bajamos 1, 3. ¿Cuál sería la derivada de la función esta? ¿Cuál sería su derivada ya directamente? 6 al cuadrado. 6 por x al cuadrado, ¿vale? 3 por 2, al bajar el exponente multiplicando, 3 por 2, 6, y como el exponente es 3, le bajamos 1 y nos da 2, ¿vale? Bueno, pues a continuación nos explica la derivada de la función logarítmica, que viene aquí. Lo que os he dicho, yo no os voy a estar explicando las derivadas paso a paso porque es muy difícil. Entonces, quedaros con que la derivada de la función logaritmo neperiano, es esta, la que viene aquí. Nos quedamos con esto. ¿Vale? Nos quedamos con que la derivada de la función logarítmica es esta fórmula. Esto es la demostración, ¿vale? Pero que es algo que, lo que os he dicho, no estudiar y que no os lo aprendáis. Y no lo voy a explicar tampoco. ¿Vale? Lo que sí que tenemos claro es que la derivada de la función logaritmo es 1 partido de x. ¿Vale? Eso nos tiene que quedar claro. Esto nos las tenemos que aprender de memoria. Pasamos a la siguiente. Aquí lo explica. Aquí tenemos la función, la derivada de la función logaritmo en una base cualquiera. No la voy a poner, pero bueno, ya os las pongo todas en una tabla, ¿vale? Aquí lo que explica es la derivada de las operaciones con funciones. Mirad, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, que es el primer recuadro azul que tenemos aquí, ¿vale? Este. Si yo tengo la suma de dos funciones, su derivada es la suma de las derivadas. La derivada del producto, pues lo mismo, ahí está toda la demostración, que lo mismo, que no os la voy a preguntar, que no os la estudiéis, y no la voy a explicar tampoco. Nos dice que la derivada del producto, si yo tengo una función que es el producto de dos funciones, la derivada es la derivada de la primera, ¿vale? La derivada de la primera por la derivada de la segunda, perdón, la primera derivada por la segunda sin derivar,
más la primera, más la segunda derivada por la primera sin derivar. A mí no me gusta ponerlo así. ¿Eh? A mí la del producto, ¿vale? La del producto me gusta ponerla así. F por G. Me gusta poner la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Vale? Luego tenéis ahí la tabla. Pues bueno, ahí nos explica todas las derivadas. La del producto, la de una constante por una función, que es justamente lo que estamos haciendo, que la constante sale fuera de la derivada. Y la del cociente, que es igual, muy parecida, bueno, igual no, es parecida a la del producto, más que aquí hay un menos, ahí hay un menos, y abajo está dividida entre el denominador al cuadrado. ¿Vale? Y la regla de la cadena. La regla de la cadena es lo siguiente que os explicaré, que es lo que más difícil, esto sí que lo voy a explicar, que es lo más difícil, ¿vale?, que hay en este caso, y lo que más os cuesta de entender. Mirad, esta es la tabla de las derivadas. Esta tabla os la tenéis que saber de memoria. Entonces, la derivada de la constante da 0. ¿Vale? A ver si me cabe. Justo. Vale, más o menos. Si lo hago así. No me deja. ¿O grande o pequeño? Vaya, es que... Ah, leche. Nada, no me deja. Si es que antes sí que me dejaba capturar la página entera. Lo que no sé ahora es por qué no me deja. No me deja. La otra vez lo hacía. Bueno, pues la tabla esta os la aprendéis entera. Aquí tenéis las propiedades. Hay tablas mejores que esta. Esta la verdad es que está un poco... pues así, desordenada. ¿Vale? Y os voy a explicar hoy cómo se hace la regla de la tabla. ¿Vale? Teniendo en cuenta... Vamos a hacer la regla de la cadena. La regla de la cadena. Si f de g, entonces f'. ¿Os acordáis de la composición de funciones? ¿Os acordáis de la composición de funciones? Más o menos. Esto es lo más importante, porque las derivadas, ¿vale? Una vez que no sabemos esto, las derivadas es aprenderse la tabla, ¿vale? Ya os he dicho que no os voy a explicar ninguna. Cómo se demuestra, porque es difícil. Entonces nos cogemos y nos aprendemos la tabla. Y vamos a ver la regla de la cadena. La regla de la cadena es que si nos dice que tenemos una función, que nos dice aquí que tenemos una función, voy a mirarlo al ordenador, para no estar cambiando de página. Vale, si tenemos una función, aquí lo tenía yo, aquí. Vamos a ver. Regla de la cadena. Si tenemos una función y igual a f de g de x, ¿esto realmente qué composición es? G compuesto, no, f compuesto con g de x, ¿no? Primero se aplicaba g de x y luego f de x, ¿verdad? ¿Vale?
se cumple que la derivada de la función, de la regla de la cadena, se cumple que la derivada es f' de g de x por g' de x. Esto es lo más importante. ¿Vale? Os tenéis que quedar con que esto lo que nos viene a decir, así vulgarmente, es que se deriva desde fuera hacia adentro. Más que aprenderos esto, la fórmula es quedaros con esto, que se deriva desde fuera hacia adentro. Si os acordáis, por ejemplo, si os acordáis cuando hacíamos la regla de la cadena, cuando yo aplico la regla de la cadena, ¿cómo se calcula? El valor de x, el valor para x igual a, se calcula de dentro hacia afuera. Vale. Imaginaos que yo tengo una función que es elevada al cuadrado. ¿Vale? Imaginaos que yo tengo una función, le voy a llamar f de x, que es elevada al cuadrado. Y una función g de x, que es multiplicar el número por 3 y sumarle 1. ¿Vale? Si yo defino la función y como f compuesto con g de x, ¿eso a quién le da igual? A f de g de x, ¿no? ¿Verdad? ¿Os acordáis de la composición? Ahora estoy componiendo las funciones, ¿no? ¿Os acordáis? F compuesto con G. Entonces, aplico F sobre ¿quién? Sobre 3x más 1, ¿no? ¿Sí? Y luego, al aplicar F, ¿qué me queda? Aquí aplicábamos que G de x era 3x más 1, ¿no? Tenemos aquí la definición. Y ahora, ¿cómo aplicábamos F de 3x más 1? ¿A quién daba eso igual? A 3x más 1 al cuadrado, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo calcularía yo aquí el valor de la y? Imaginaos que digo, si ahora yo cojo aquí y digo, vale, si la x es igual a 2, ¿cómo calcularía yo el valor de la y? ¿Qué haríais? Que la y, ¿a quién sería igual? A 3 por 2 más 1 elevado al cuadrado. ¿Qué tiene prioridad? Esta operación, ¿verdad? Aquí tengo que hacer el 3 por 2 más 1. Primero hago esta operación, 3 por 2 más 1, 3 por 2, 6, más 1, 7 elevado al cuadrado, y 7 elevado al cuadrado, 49. Vale, ¿cómo he realizado yo esta operación en la composición? Pues siempre las operaciones se hacen desde dentro de los paréntesis hacia afuera, ¿no? Cuando tú tienes que la x es 2, pues primero tienes que hacer el 3 por x más 1. Primero haces esta operación. Y una vez que tienes la operación de dentro, elevas al cuadrado. La regla de la cadena nos dice que primero derivamos f, ¿vale? Que primero derivamos f, que la función f es elevada al cuadrado. Y que luego derivamos g. Entonces, cuando derivamos, lo hacemos al revés. ¿Cómo lo hemos calculado nosotros esto aquí? Primero hemos multiplicado y sumado. Y segundo, hemos elevado a 2. Entonces, al hacer el proceso contrario, si yo quisiera calcular la derivada de esta expresión, ¿vale? Si yo quiero calcular la derivada de esta expresión es una potencia, pero no es de la forma x elevado a 2. ¿Qué sabemos nosotros? Que derivar x elevado a 2, su derivada era 2x, ¿verdad?
Pero claro, aquí tengo la base que así mismo es otra función, la función g. Entonces, ¿cómo se deriva? Mirad, aquí se deriva de la siguiente forma. Nos dice que es f' por g' de x. ¿Vale? ¿Cuál es la derivada de f'? ¿Y cuál es la derivada de g' de x? Partiendo de aquí, de estas dos funciones, ¿cuál es la derivada? Si f de x es elevado al cuadrado, ¿cuál es su derivada? Aquí, en esta expresión. ¿Quién sería su derivada? ¿2x? Vale, ahora nos vamos con esta. Vamos a derivar g de x. La derivada de g de x es, por un lado, derivar la suma. La derivada de 1, ¿cuánto vale? 1 es una constante. ¿Cuánto vale la derivada de 1? 0. 0. Esta vale 0. ¿Y cuánto vale la derivada de 3x? 3. 3. La derivada de 3x más 1 es 3. ¿Vale? Entonces, aquí lo que sería es f' de g de x. Es decir, f' de algo es 2 por algo. Como g de x es 3 de x más 1, realmente esto es f' de 3x más 1 por g' de x. ¿Vale? ¿Veis? Aquí lo único que he hecho es cambiar el g de x por el 3x más 1, que es lo mismo que teníamos aquí. ¿No? Vale, ¿y ahora cómo se calcula f'? Como ya lo tenemos aquí, f' es multiplicar por 2 lo que hay aquí dentro del paréntesis. Entonces, realmente esto es multiplicar por 2 lo que hay dentro del paréntesis, que es 3x más 1. Y ahora g' de x es igual a 3. Entonces tengo que multiplicar por 3. Y esa sería cómo se aplicaría la regla de la cadena 3 por 2, 6 por 3x más 1. ¿Cómo se aplicaría la regla de la cadena a derivar? ¿Vale? ¿Cómo se deriva? Para que me entendáis así. Primero se deriva el cuadrado, el 2 pasa abajo y se queda exponente 1. Y como esto a su vez se puede derivar, se deriva el 3x más 1, cuya derivada es 3. Y ya lo tendríamos directamente. Es decir, que nosotros lo podemos hacer directamente derivando desde fuera hacia adentro. Siempre preguntaros, ¿cómo haría yo las operaciones? Pues en el orden que haga las operaciones, justamente al contrario es como tengo que derivar. Es justo al contrario. ¿Vale? Justamente al contrario. Vamos a ver otro ejemplo. A ver. Ya lo vamos a ir haciendo directamente. Esto ya, en el momento que lo sabemos hacer, pues ya lo vamos haciendo directamente. Ya la regla de la cadena la aplicamos. No hace falta que escribamos todos los pasos. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo tengo la función f de x igual al logaritmo neperiano de x cuadrado más 3x menos 1? ¿Vale? Yo aquí tengo varias funciones. Tengo por un lado el cuadrado. Tengo por otro lado multiplicar por 3. Tengo por otro lado sumar y restar esas funciones. Y tengo por otro lado el logaritmo neperiano, ¿vale? Plantearos, ¿qué pasa si la x fuese 1? ¿Cómo lo calcularíais? Primero calcularíais el 1 al cuadrado, ¿no? Calcularíais el 3 por 1. Eso es lo primero que haríais. ¿Después qué haríais? Después calcular la suma. 1 más 3 menos 1. Y por último, ¿qué haríais? El logaritmo neperiano de 3. ¿Veis los pasos que haría primero, segundo y tercero? Si lo tuviera que calcular. ¿Veis el orden? ¿Cómo derivo? Pues justamente en el sentido contrario. Aquí, ¿qué es lo último que calculo? El logaritmo. ¿Que el logaritmo es lo último que calcularía? Pues es lo primero que derivo. Entonces decimos, vale. ¿Quién es f'? Vamos a ver, ¿cómo se deriva el logaritmo?
Si es igual al logaritmo neperiano de x, ¿a quién hemos dicho que era igual su derivada? A 1 partido de x, ¿verdad? Eso hay que aprendérselo. Si es igual a x al cuadrado, ¿quién es su derivada? La derivada se pone con el acento ese. ¿Quién es la derivada de x al cuadrado? 2x, ¿no? Si es igual a 3x, ¿quién es su derivada? 3. Y la derivada de 1 es 0. Bueno, eso ya no hace falta ponerlo. Entonces vamos a hacerlo de fuera hacia adentro. Pues bueno, f' de x, la derivada de esta función, sería, primero derivamos el logaritmo. La derivada del logaritmo, según esto que tenemos aquí, según la fórmula del logaritmo, es 1 partido de x. Pero como el logaritmo lo estamos haciendo sobre toda esta función, que es como si fuese el g de x, sería 1 partido de lo que hay dentro. El logaritmo de algo, 1 partido de algo. Entonces, ese algo es lo que tenemos que poner en el denominador. X al cuadrado más 3x menos 1 por... ¿Vale? Lo primero, esto es la derivada de logaritmo. Y ahora vamos a derivar esto de aquí. ¿Eso qué es? Una suma. Entonces vamos a hacer la derivada de la suma. Ahora aquí vamos a hacer la derivada de la suma. La derivada de la suma ya la voy a hacer directamente aplicando cada una de las derivadas de los elementos. Es decir, ¿cuánto vale la derivada de x al cuadrado? ¿Vale? 2x. ¿Cuánto vale la derivada de más 3x? Más 3. Y la derivada de menos 1 vale 0, con lo cual no lo pongo. He derivado primero el logaritmo es 1 partido de la expresión abajo y luego, ahora derivo lo de dentro. ¿Sí? Sí, ya. ¿Tenéis dudas? Supongo que alguna tendréis que tener, porque esto no es fácil. Yo no entiendo esto último. Nada Sí, más. me dio un poco. Pero estos dos ejemplos se pueden hacer con la fórmula, ¿no? No, es que la fórmula es para no estar escribiéndola. Lo hacemos ya directamente así. Mira, voy a poner otro. Mira, voy a poner uno un poco... Voy a poner otro a ver si poco a poco lo vais entendiendo. Mira, imaginaros que cojo otra función. Mira, voy a coger el logaritmo neperiano de 3x más 5 elevado al cuadrado. ¿Cuántas funciones hay aquí? Ahora aquí hay 3 funciones. ¿Cuántas funciones hay? Decidme qué funciones hay. Una es 3x más 5, ¿verdad? ¿La otra qué es? ¿El cuadrado? Elevar al cuadrado. ¿Y la otra cuál es? El logaritmo. El logaritmo neperiano de x. Si lo tuvierais que calcular esto, lo mismo que os he dicho antes, si la x fuese 1, ¿cómo lo haríais? De dentro hacia afuera, ¿no? Espera un momento. Ya, aquí, ¿vale? El orden en el que calcularíamos sería, esta la haríamos primero, después haríamos el cuadrado y después, por último, haríamos el logaritmo, ¿no? Pero a la hora de derivar lo hacemos justamente al revés. ¿Vale? ¿Cuál es la derivada del logaritmo neperiano? La derivada del logaritmo neperiano hemos dicho que es 1 partido de x, ¿no?
¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. ¿Y cuál es la derivada de 3x más 5? Ya directamente. ¿Cuál es su derivada? Esa función. ¿Cuál es la derivada de 3x más 5? 3. 3, ¿no? Porque la derivada de 5 es 0 y la derivada de x es 1, se queda el coeficiente que es 3, ¿no? Vale, pues a la hora de derivar lo hacemos justamente al revés. Primero derivamos el logaritmo, segundo derivamos el cuadrado y tercero derivamos el producto y la suma. El polinomio. Lo último que derivamos es el polinomio. Vale. ¿Ves que aquí es lo mismo que hemos hecho? Aquí, bueno, aquí lo he puesto de otra forma. Entonces, esto no hace falta que lo copiéis. Esto tiene que estar en vuestra cabeza. Esto lo tenéis que tener vosotros ya, o sea, cuando se hacen unos cuantos, esto ya lo tenéis asimilado. Y el proceso es ese. Entonces, primero, ¿cómo derivamos el logaritmo? Vale. El logaritmo. Vamos a llamarle f de x. ¿Quién sería f' de x? Lo primero que tengo que derivar es de fuera hacia adentro. Primero el logaritmo. ¿Cómo se deriva el logaritmo? El logaritmo de algo es 1 partido del algo. ¿Verdad? ¿Qué tengo yo aquí? El logaritmo de 3x más 5 al cuadrado. Luego, ¿cuál será la derivada del logaritmo? 1 partido de quién? De 3x más 5 al cuadrado. Porque yo estoy aplicando el logaritmo de todo esto. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Por. Ahora voy al segundo paso. Ahora tengo que derivar la función cuadrada, ¿no? La función cuadrada, ¿cómo se deriva? Pues bueno, si yo tengo algo al cuadrado, nos queda 2 por algo. ¿Y ahora aquí qué tengo? ¿El cuadrado de quién? Tenía el logaritmo de esto. Ahora ¿quién tengo? El cuadrado de... ¿De quién? De 3x más 5. Entonces la derivada. Yo ahora me olvido de todo lo demás. ¿Cómo? Vamos a ver, primero derivo el logaritmo. Ya lo tengo derivado. Ahora ya quito el logaritmo. Ahora voy a derivar esto. ¿Cómo se deriva 2 por 3x más 5? Perdón, 3x más 5 al cuadrado. 2 por 3x más 5. Ahí va. Se me ha movido. Sería 2 por 3x más 5. ¿Aquí qué derivado? Esto es la derivada del logaritmo neperiano. ¿Aquí qué derivado? El derivado del cuadrado. ¿Y qué me queda? ¿Multiplicar por quién? Por la derivada de 3x más 5. ¿Quién es la derivada de 3x más 5? La derivada del polinomio. 3. Entonces, en el numerador me quedaría 2 por 3, 6 por 3x más 5 partido en el denominador por 3x más 5 al cuadrado. S se va con S y eso es 6 partido por 3x más 5. Esto es ya otra historia, que es simplificar. Pero yo lo que quiero ahora que entendáis es esto. ¿Os queda más o menos? ¿Ahora os ha quedado un poco más claro? Sí. Derivamos de fuera hacia adentro. Que si quieres hacerlo a Azucena y si lo quieres hacer poniéndolo todo, el problema es cuando hay ya 3 o 4 funciones, porque esto es la composición de 3 funciones. Esto realmente era la composición de 2, porque se entiende como que es el polinomio, bueno, perdón, que es el logaritmo y es el polinomio, son 2 funciones. Vale, entonces, primero derivas el logaritmo. ¿Cómo derivas el logaritmo? Pues aplicando su fórmula, es 1 partido de algo. Entonces, es 1 partido de lo que hay dentro del logaritmo por la derivada del polinomio. Aquí polinomio, me parece que queda más claro.
¿Vale? La derivada del polinomio es 2x más 3. Entonces, primero derivas el logaritmo de algo y luego derivas lo que hay dentro. En este, como hay tres funciones, se ve mucho mejor cómo vas haciendo la composición. Primero, derivas el logaritmo. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 partido de lo que hay dentro del logaritmo. Segundo, derivas la función al cuadrado. ¿Vale? Y tercero, ya derivas el polinomio. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo más. Y ahora vamos a derivar el producto de dos funciones. ¿Vale? El producto de dos funciones que a su vez están compuestas. Hay una que está compuesta. Ejemplo C. Sería, imaginaos que tenemos y igual a 3x a la cuarta más 2x por el logaritmo neperiano de x, perdón, el logaritmo neperiano de 5x más 1. Bueno, aquí, ¿qué es lo primero que haríais? Si tuvierais que calcularlo, esta expresión con un valor de la x, ¿qué es lo primero que haríais? ¿Qué es lo primero que haríais? Si tuvieseis que calcular el valor de esta expresión, ¿qué es lo primero que tendríais que hacer? El logaritmo neperiano. No, primero tendríais que hacer el polinomio 5x más 1 y este polinomio, ¿no? ¿Verdad? Hacerlo te refieres a... A calcularlo. Si tuvieras que calcularlo, si la x fuese 1, si tuvieras que calcularlo, el valor numérico, es el orden de las operaciones. ¿Cuál sería el orden de las operaciones? Primero, tendríamos que hacer los dos polinomios, ¿no? Es decir, tendría que hacer 5x más 1 y tendría que hacer el polinomio 3x a la cuarta más 2x, ¿no? Eso es lo primero que tendría que hacer. Lo segundo que tendría que hacer, ¿qué es? El logaritmo. Es decir, yo primero, si calculo esto, ya tengo el valor numérico, ¿verdad? Luego tendría que hacer el logaritmo y una vez que yo tengo el logaritmo, lo último que es el producto, ¿no? Lo segundo que tendría que hacer es el logaritmo. Y lo tercero, lo último que tengo que hacer es el producto. ¿Vale? ¿No? Si a la x le dierais el valor 1, pues lo primero que harías es 5 por 1, 5 más 1, 6. 3 más 1, 5. Ya tendréis esto. Ahora, para poder calcularlo, tengo que calcular el logaritmo neperiano de 6. Eso sería lo segundo que haríamos. Y por último, haríamos el producto de 5 por el logaritmo. ¿Veis el orden? Entonces, ahora a la hora de derivar, ¿qué hay que hacerlo? Justamente al contrario. ¿Cómo se hace la derivada del producto? Hemos dicho que era la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Vale? Segundo, vamos a ver cómo derivamos el logaritmo neperiano. ¿Cómo se deriva el logaritmo neperiano? 1 partido de x, ¿no? Y tercero, pues vamos a derivar estos dos polinomios. Su derivada, 5x, y su derivada de esta sería 12, 4 por 3, 12, x cubo, más 2. ¿Vale? ¿Del primero no se le lleva solo 5? 5, sí, perdón. Muy bien. Venga, pues pasamos a derivar el PU. Hacemos la derivada. ¿Cómo haríamos y'? Vale, a esto le voy a llamar la primera y esto es la segunda. Entonces sería la primera derivada. Lo correcto ahora que es al principio, para que no os equivoquéis, es ir poniéndolo entre paréntesis. Mirad, ponéis la primera, que es 3x4 a la cuarta más 2x derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por
la segunda, que es el logaritmo neperiano de 5x más 1, derivada. ¿Ves cómo he aplicado aquí la regla del producto? La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda función derivada. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a aplicar las derivadas de esto y de esto. Igual. Esto, el logaritmo neperiano, como no lo estoy derivando, se queda igual. Y este polinomio, como tampoco lo estoy derivando, se queda igual. Entonces vamos a hacer ahora las derivadas. Esta y esta. ¿Cuánto vale la derivada de este polinomio? Porque esto ya es la derivada del polinomio. ¿Cuánto vale esa derivada? (12x³ más 2). La teníamos calculada aquí. ¿Vale? La derivada de 3x², como ya es un polinomio, es 4 por 3, 12, x³ más 2. Y ahora, ¿cómo se hace la derivada de un logaritmo? Pero el logaritmo, a su vez, ¿qué tiene? El 5x más 1 dentro. Pues como hemos hecho antes, ¿qué hay que derivar primero? El logaritmo y luego el polinomio. ¿Cómo se deriva el logaritmo? El logaritmo neperiano de algo es 1 partido de algo. Pues eso es 1 partido de 5x más 1 por 5. Es el logaritmo de algo es 1 partido de algo por la derivada de lo que hay aquí dentro. Lo que hay aquí. La derivada de 5x más 1 es 5. Y ya tendríamos aplicada ahí la regla de la cadena. ¿Vale? No es algo así que sea fácil, pero bueno, os recomiendo que os repaséis el vídeo de estas explicaciones, de la regla de la cadena, ¿vale? Que le echéis un vistazo y ya a partir de mañana vamos a derivar, bueno, que le echéis un vistazo a esto y que os aprendáis las reglas de derivación. Es decir, que cojáis en el... ¿Vale? Que cojáis la tabla de las derivadas y os la aprendáis entera. Esto que hay aquí a la derecha de la derivada es la regla de la cadena. ¿Vale?